Amelia Mancilla y su hermana Inés, Mónica Urrutia, Mercedes Toledo, Margarita Medina, Claudia Casone y Soledad Carrasco. Parecen nombres al azar, pero tienen mucho en común: la solidaridad y generosidad anónimas. Muchos sobrevivientes de la persecución política las evocaban, pero sin decir sus nombres. Recordadas por décadas, pero al margen de páginas escritas por los grandes hombres que lucharon contra la dictadura cívico-militar chilena. Pero tras el olvido quedan las acciones. Sin dejar sus trabajos o labores domésticas, los cuidados de sus propias familias, estas y otras mujeres se dedicaron a tejer, abrigar, esconder, curar heridas, dar alimento, visitar a presos, entregar mensajes, facilitar los recursos de habeas corpus o distraer a la DINA o los agentes de la CNI para que se dieran encuentros clandestinos o escapar de la persecución saltando los muros de una embajada. Le decían simplemente las ayudistas, y su historia es rescatada en el libro Todo lo que tenías que hacer, Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, publicado por Alquimia Ediciones. Porque como dice su autor, Tomás García Álvarez, las mujeres ayudistas fueron y siguen siendo en la primera y segunda línea. Sin ellas, la lista de detenidos y detenidas desaparecidos, secuestrados y asesinados, sin duda, habrían sido mayores. Y estamos esta tarde acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH con el autor Tomás García Álvarez, periodista, fundador de la revista digital Efecto, para que la revisen desde ya, revista Efecto.cl, está buenísima. Y también es autor del libro El Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga. En 2024, Tomás obtuvo la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la Lectura. Y vaya que se nota porque tiene muy, muy buena pluma. Agradecemos a Alquimia Ediciones y, por supuesto, al autor Tomás García Álvarez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, obviamente hablando del libro, de otras cosas también, así que muchas gracias. Una publicación, siento yo, Tomás, te lo decía fuera de micrófono, sumamente necesaria y además, tengo que decirlo, muy, muy bien escrita. Muchas gracias. Ya vamos a hablar de la forma porque hay un sentido, hay una intención ahí de una suerte de recreación, inmersión y que no solo sea información, ya que eres periodista, sino también haya emoción y sensaciones. Ya vamos a hablar de ese modus, ¿no?, que tú aplicaste muy bien. Pero partamos con la historia que también nos compartes cuando estabas el 2018 rastreando justamente en torno al Negro Palma, ¿no? Por supuesto, conocido líder, ¿no?, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahí te llegó, no sé si el término, cuéntanos, ayudista, o te hablaron de estas mujeres. Luego hiciste un clic con la película 1976, por supuesto, de la gran Martelli. Ya, vamos primero con ¿dónde escuchaste por primera vez esto de las ayudistas? Sí, fue en este proceso principalmente de investigación en torno, por un lado, a la figura de Palma Salamanca, pero por otro, a todo lo que significaba el entramado de las organizaciones políticas, particularmente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y el Partido Comunista y otros partidos de la época que eran perseguidos en clandestinidad. Y ahí muchas personas hablaban de las ayudistas. De repente no las nombraban con el término particular, pero sí de esta figura de las mujeres que aparecían y ocupaban labores o cumplían ciertas labores que le servían a los perseguidos y perseguidas para resguardar sus vidas. Y algunas personas las mencionaban como una ayudista, me tuvo en su casa, una ayudista nos llevaba los barretines de información a las reuniones. Entonces empezó a configurarse esta imagen de mujeres y también hombres, pero particularmente de mujeres que prestaban esta colaboración a las personas que eran perseguidas por el régimen. Y también una persona que habló mucho de este término porque le tocó llevarlo es de Silvia Bersovich, que también fue militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocida por en algún momento ser pareja de Ricardo Palma, pero su historia también es tremenda. Y en el libro, el primero que yo escribo, ella menciona cómo sentía que la labor de ayudista era menoscabada por los partidos, incluso al interior de la organización, y cómo ella tenía las capacidades tremendas, incluso más que los hombres, para poder desempeñar tareas audaces, acciones audaces, tal como lo hacían ellos.
Entonces, ahí también viene un primer cuestionamiento a esta figura. Y como tú ya decías, en el año 2023, si no me equivoco, me encuentro en la sala del cine SCC Ah, en el sí. lanzamiento de, digamos, al público de la película 1976 de Manuela Martelli. Y ahí yo me paralicé, digamos, porque vi a esas mujeres Viste a que, Carmen, el a personaje que Carmen, hace Aline Kuppenheim. exacto. Y ahí yo digo, yo tengo que escribir esta historia. Me acordaba que tenía una historia parecida que yo había rastreado para este Sí. libro, pero era una mujer que había colaborado en otra fuga. Yo estaba buscando La la alta fuga, seguridad, la claro, vuelo cárcel de de alta seguridad, justicia. sí. Entonces conecto con eso y digo, ya llegó el momento. Porque era algo que lo llevaba pensando en la necesidad de poder relevar estas historias que pueden considerarse más pequeñas, pero que son tan grandes como las historias que popularmente conocemos como tremendas, digamos. Y entonces me lancé a esa aventura de poder encontrarlas, preguntando, hablando, retomando el término para poder conectar con esa historia de mujeres. Y luego es potente, porque incluso la literatura o el cine te va encontrando con estas mujeres, que uno no... Por ejemplo, después vi la serie ¿El archivo del cardenal? No, bueno, hay también. muchas mujeres Sí, hay ayudistas, mucho. sí, ¿Sí? pero ¿Cuál? la reciente sobre el Frente Patriótico, la de Cecilia Magni, que Ah, no de la vi. Amazon, no puedo recordar Ya, el sí, nombre. pero la que tiene que ver con no sé si el atentado contra Pinochet, ¿ese? Claro, sí, pero particularmente que está la que actúa Mariana Di Mariana Girolamo, Girolamo. sí. Sí, no la vi, pero la ubico, ya. Y ahí hay una mujer ayudista, por ejemplo, Ah, que tiene a ya, Mariana escondida en su casa. ya. O, por ejemplo, leyendo Nuestra parte de noche de la Mariana Ah, Enríquez. O sea, Rosario había sido ayudista del hermano de Juan, sí, cruzándolo por la frontera sí. hacia Uruguay. Entonces yo decía, estas mujeres están en todas partes, qué importante poder rescatar esas historias, contarlas y entrar a otra capa de la dictadura que no es tan abordada. Esta figura quizás no dan tanto desde, más que la figura, esta imagen no tanto desde la víctima, del dolor que significa la dictadura que siempre tenemos tan presente, que es muy importante que lo sigamos conociendo, sobre todo porque sabemos que todavía no hay justicia ni reparación en muchos casos. Y hay negacionismo. Exacto, y el negacionismo que hoy día está muy potente por todo lo que está pasando no solo aquí en Chile, sino en el contexto mundial. Pero entrar a esta otra, a este otro campo, que es lo de la solidaridad, lo de la humanidad. Yo me encontraba con estas historias que pese a que tuvieran mucha tragedia y dolor, y lo hizo un poco la Carla Zúñiga en ¿Mm? este párrafo que escribe en la contraportada, mucha humanidad, solidaridad, y eso me parecía muy atractivo. Cómo encontrar algo positivo dentro de todo el horror. Y lo hay porque estas mujeres lograron que así fuera. Quiero preguntarte qué es lo que te pasa a ti como ciudadano, no solo como periodista, Tomás, cuando descubres estas historias, porque claro, hay una perspectiva de género, ¿no? Ujú. De visibilizar a aquellas mujeres, por eso hablábamos, entre comillas, de los grandes hombres que cuentan las historias, ¿no? Y por otro lado también esto del anonimato, porque muchas veces, y ahí en los distintos relatos de tu libro, se dicen, no estaban conscientes de que lo estaban haciendo porque era como un deber, era una opción, Ujú. pero también un deber, digamos, por sus principios, por sus valores, por ver este horror. Mujeres de poblaciones, mujeres de capas medias y mujeres de capas medias altas, incluso, Ujú. como de las casitas del barrio alto, como Claro, decía Víctor Jara. sí. ¿Por qué tú también? Porque hay un acto político en el Ujú. sentido, digamos, más amplio del término para decidir escribir, no solo una oportunidad porque no estaba tan trabajado. Claro. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, es interesante lo que tú planteas porque lo creo mucho. La escritura o todo acto que nosotros hacemos en nuestra vida es político, nuestra vida es política. Y mi decisión ahí estaba, por lo que comentaba un poco antes, siempre estar contando la historia de los grandes y quién cuenta esa historia. Y yo encontraba que al escuchar a las personas que me hablaban sobre estas mujeres que habían ayudado, entendía que no era posible todo lo que hicieron sin estas mujeres. Entonces, y haciendo el libro me fui dando cuenta de este gran entramado, pero también de esta gran maquinaria que tiene pequeños engranajes que son fundamentales para que la gran pieza se mueva, ¿cierto? Sí. Y eso me parecía tan atractivo, contarlo, pero también conocerlo. Siempre creo que en el ejercicio de periodista hay algo que uno quiere saber, ¿cierto? Nos encontramos con la historia y de repente tenemos que contar la historia
porque simplemente no llegó y hay que hacerlo, pero cuando existe ese interés, esa inquietud que te lleva a buscarlo, creo que es mucho, mucho más rico a nivel personal. Y eso me pasaba, quería poder llegar a esa historia anónima, a lo invisible, porque seguía lo invisible en el relato oficial, incluso cuando la historia no está contada, digamos, por los grandes... Vencedores, o la Exacto, oficial, digamos, exacto. o la censurada, si no quiere. Claro, incluso contada podríamos decir, por los sectores de izquierda que se han dedicado a la literatura sobre la dictadura o a la investigación sobre la dictadura, esta imagen quedaba relegada o no vista. Mm. Y eso no visto me parecía muy interesante. Uno, porque hay un ejercicio, como ya decía, del periodismo que es muy importante, cuando uno logra identificar eso que no ha sido trabajado, esa capa más silenciosa. Pero otro, porque la importancia que yo veo en las mujeres en distinto orden de cosas. Y hasta el día de hoy lo veo, o sea, una gran capacidad de organización, no quiero generalizar, pero al menos lo que yo veo, capacidad de organización, de gestión, de humanidad, esta labor del cuidado que lo digo también en el libro y lo he comentado otras veces, que tiene que ver mucho con el mandato social, pero también con un instinto, si se quiere, Sí. y eso es muy atractivo y claro, uno parte con... ¿Y es un bálsamo, de alguna manera, ante tanto horror, recordar esto, lo que llamamos humanidad? Porque quizá el concepto humanidad está teñido de algo positivo, Ujú, pero también es el ser humano el que genera guerra, el que tortura, exacto. el que viola. Pero cuando hablamos de humanismo, estamos apelando, no sé por qué, solo ese cariz, aunque debería Ujú, ser neutro, pero está el cariz de la bondad, de la generosidad y ese acto, como tú decías, tan instintivo de ayudar y salvar a otro, ujú, y de una forma totalmente desinteresada, de alguna claro. manera. Sí, eso me parecía muy interesante, porque además la figura del ayudismo no siempre es... O sea, de hecho, cuando parto la investigación tengo que definir qué voy a entender por ayudismo, y el ayudismo lo entendemos como la figura de colaboración al margen de la estructura partidaria. O sea, Claro, para mí era muy importante que las acciones que emprendían las mujeres no estuviera mandatada, por ejemplo, por alguien líder de una organización. pero una jerarquía. Exacto, sino que eran, necesitamos a una persona, necesitamos... Y llegaban a una persona en el barrio que decía, sabes, que conecta con nuestros ideales, pero no es militante, pero nos va a ayudar. Entonces, claro, ahí hay una motivación que es muy humana, como ya decíamos, muy instintiva, que es salvar vida, es salvar la vida de tu persona cercana, pero también la vida de un extraño, de un extranjero, como también cuenta una historia en Sí, el libro. Entonces, creo que, como tú el decías, Pipo, el uruguayo, el por Pipo ejemplo. uruguayo, claro, Felipe Goiriena. Tú me preguntabas si hay un bálsamo, y claro que Sí. sí, porque, bueno, yo he leído mucho sobre la dictadura, ha sido un tema que me interesó, y cuando me preguntan por qué, no sé por qué. La respuesta real que más genuina que podría tener es que siento que ese proceso histórico no se ha cerrado, en el sentido de que todavía vemos las consecuencias, que ¿Es tu nunca... ayuda para no olvidar? Exacto, de todas maneras. Y ahí voy con un poco con la idea del bálsamo que tú me comentas, porque ayuda para no olvidar, ayuda para reparar también, que las mujeres, luego del lanzamiento que tuvimos, me llamen y me escriban y me digan gracias, Tomás, por contar esta historia, no sabía que era tan importante. Repara, porque ponen en el lugar a todas esas personas que se enfrentaron al horror desinteresadamente, no necesariamente con una causa política tan clara, poniendo realmente encima de la mesa el valor por la vida. Cuando hablamos del derecho a la vida, el Algunos de, se llenan la boca exacto, el derecho a nacer, como la historia de la monja María Inés. con, Bueno, con Paulina, Julia. exacto, con Sí. Paulina y Julia. Ahí realmente está ese valor. Es Pues, potente esa historia, totalmente exacto. cinematográfica, Sí. sobre todo como tú la cuentas. Ya vamos a hablar de la forma, solo quiero detenerme en algo que tú Ujú. hablabas de los partidos políticos. Acá hay algo bien interesante en el capítulo o el relato o crónica que se llama Las cajas, las puertas, las armas, las casas, así se llama. Hablas de la historia de Mercedes Toledo, que empezó a recibir personas perseguidas del Partido Socialista y pasó a guardar pistolas, a esconder dirigentes políticas como Michelle Peña Herrero, que terminó siendo su amiga, ¿no? Y se transformó como en la tía De de las hijas, gimnasia de las hijas. claro. Pero dentro de esa historia o de esa crónica,
ya en la década de los 80, está la historia de Claudia Casone, que era de la Jota, y Renzo Contreras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Y hay unas partes también, no me acuerdo si era esta historia en particular u otra, pero me parece que era Renzo, que llevaba justamente a frentista a la casa de Claudia, porque se conocían desde el colegio, pero después pasa la vida, se vuelven a encontrar y ella esconde en su casa a estos chicos o personas con pasamontaña, que le ve las patas, con suerte, las piernas, ¿no? Perdón. Y en un minuto, creo que es Renzo el que le dice algo que se repite después, que tenía que estar bajo el alero de un partido porque las ayudistas son las primeras que caen, porque no hay una red de protección. No contaban con esta red de protección, o sea, pusieron el pellejo, estaban siendo siempre observadas por agentes de la CNI, básicamente, pero también de la DINA, por sapos, qué sé yo, corrían mucho riesgo y ellas igual insistían y a pesar del miedo latente, no perdían esa esperanza en la humanidad para seguir ayudando y salvando a personas. Claro. Tu pregunta me hace pensar en algo importante que quizás no lo había reflexionado antes, que tiene que ver con... Pienso que tal vez ser militante en esa época y haber tenido una tradición partidaria antes del 73 marcaba a las personas. Y las mujeres que no llevaban esa insignia, digamos, en el pecho, les daba la oportunidad, la posibilidad de ser, como lo digo en otra parte, esta ventana de luz para seguir viviendo, porque, claro, no estaban marcadas y por eso seguían también sus funciones en el trabajo, en el hogar, cuidando a sus hijos, a sus nietos. Habían otras personas que sí tenían o eran, digamos, olfateadas como parte de alguna organización o partido político, pero creo que esa ausencia de insignia les daba cierta inmunidad para poder moverse. Y obviamente que aquí vale mucho la astucia y la inteligencia de las mujeres, porque tenían que camuflarse, siempre había una coartada de por medio, lo que tú me mencionabas respecto a la historia de Mercedes Toledo. Esa es una coartada que se inventa para que Michelle Peña pueda ingresar al hogar como la profesora de gimnasia y también la profesora que le va a enseñar costura a Mercedes. Exacto, con revistas burdas, así se llamaba la revista de la época, bajo la manga o bajo el brazo. Entonces ella llegaba con eso, había toda una coartada que obviamente los partidos también diseñaban para poder vivir en clandestinidad. Y eran socios de Abate, hay que decirlo, ¿se acuerdan de Abate? Las pelucas, bueno, todavía existen. Cualquier bigote, cualquier peluca, pero las mujeres eran más natural, apelaban más a la naturalidad para protegerse. Sí, y tenían que seguir manteniendo sus vidas tal como habían sido hasta ese momento, digamos, del golpe. Mónica Urrutia, por ejemplo, en Vitacura, una casa en donde decimos que efectivamente era cómplice de lo que estaba ocurriendo, mayoritariamente, no todos. Sí. Pero cómo llegar con alguien a su casa, mantenerlo escondido en su hogar, qué significaba también para el espacio familiar. ¿Ese era el gitano? Ese era el gitano. Claro. Que incluso a su nana que cuidaba a su hijo Rodrigo, me parece, si no me falla la memoria, le dijo, cuídalo igual. Y era un hombre gitano, era un hombre de 30 años que se salvó de un fusilamiento y salió de la tierra, literalmente, sobre otros cuerpos. Exacto. Es tremenda esa historia. Tremenda, sí. Y claro, incluso involucrando a su nana, la persona que cuidaba a su hijo, diciéndole cuida a esta persona que acaba de llegar, igual como cuida a mi hijo, que por cierto es Rodrigo Bastidas, el actor. ¿En serio? Sí. Mira qué linda la historia, no sabía. Y bueno, también me tocó hablar con él porque eso es importante en el proceso de investigación. Entrevisto a las mujeres, pero también busco a su entorno. Claro. Y él obviamente compartió pieza con el gitano. ¿Qué edad tenía él ahí? Él entonces tenía 10 años, claro, 9, 10 años. Y se involucra también, eso es muy importante porque los niños, las niñas se involucran en la vida de sus madres y forman parte, no cuestionan, si tienen miedo. Rodrigo, por ejemplo, en un momento me decía que él sí tenía miedo y su madre me había dicho que no, su hijo no le expresaba el miedo. Entonces, también como las distintas capas familiares se ven, por un lado, perturbadas, pero también acopladas a esta dinámica distinta que significa guardar a personas en la casa. Y el marido, el señor Bastidas, el padre, también súper empático en no solo colaborar con la gesta de su señora, sino también prestando el mini Austin, claro, dando la facilidad, o sea, primando una vez más ahí lo que llamamos humanidad. Sí, y eso también tiene que ver cómo se construyen las familias o la visión que había en torno a también
el dolor que sufrían otras personas. Habían valores ahí demócratas cristianos de por medio, entonces yo igual en un momento destaco eso, más cristianos que Sí, demócratas. exacto, más que partidista incluso. Exacto, Sí. entonces valores que en ese momento yo creo que era muy importante y que había un proceso cultural y político que te hacía pensar en el otro. Y yo me pregunto si hoy día volviera a ocurrir un episodio así, ¿habrían mujeres ayudistas? Ay, sí, uno cuando ve, no sé si te pasa a ti, Tomás, tanto individualismo que uno no conoce ni siquiera al vecino, ¿no? Exacto. Pero a veces lo hemos visto, sobre todo en nuestro país, cuando hay tragedia, a propósito de los terremotos que estamos lamentablemente acostumbrados, sí ayudamos, sí, o situaciones, digamos, críticas, sí ayudamos y como que se nos vuelve a encender ese switch de alguna manera. Y en el mismo estallido, de repente también habían figuras de personas que llegaban sin tener claro tanto su causa, porque el estallido lo cruzan muchas causas, pero habían momentos de represión en donde mujeres llegaban con antiparras para regalar. Entonces eso también es interesante, esos gestos de solidaridad, no sé cuál es mi causa, o si la tengo clara no la voy a salir a manifestar, pero voy a proteger al otro que... Es que a lo mejor no se requiere causa, ¿no? Se requiere solamente el otro, la otra. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso. Vamos a seguir conversando con Tomás García Álvarez, periodista, fundador de la revista digital Efecto, de la cual vamos a hablar en los últimos minutos de este programa, y autor también del libro Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga. Y hoy nos convoca Todo lo que tenías que hacer, Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, publicado por Alquimia Ediciones. Vamos a la música y ya regresamos para seguir conversando con Tomás. Vamos con Diego Peralta. Esto es Ropa de Cazador. Y estamos de regreso acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH con nuestro entrevistado. Y bueno, estamos conversando sobre su libro tan interesante, Tomás García Álvarez, que rescata esta historia de algunas de las tantas mujeres que anónimamente ayudaron a salvar vidas. Son una pieza fundamental, como tú lo decías, Tomás, de este engranaje que permitió que no fueran más abultadas aún las listas de detenidas y detenidos desaparecidos, asesinados, ejecutados políticos y también, ¿por qué no decirlo?, exonerados, exiliados, qué sé yo. Claro, todos ayudaron en su medida y como también, digamos, sin olvidar sus propias labores y familias, involucrándolo incluso en ello. Todo lo que tenías que hacer, Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. Quiero saber también la intencionalidad, algo que hablábamos de la forma de tu escritura, que recrea, que nos adentra y que, claro, es como una crónica vivencial donde uno desde el primer, digamos, relato, uno ya siente, por ejemplo, la leña, el olorcito a brasa, la textura de las lanas, qué sé yo, y toda la dinámica. Recreas incluso diálogos entre las mujeres y sus familias y las personas que ayudan. Por ejemplo, en la primera crónica, Una isla partida en dos, que es la historia de Amelia Mancilla Miranda, junto también a su hermana Inés, que abrigaban a los desconocidos que podrían morir de frío en el extremo sur, particularmente la isla Dawson, ¿no? Pero no solo. Y ahí... ¿por qué esa forma? Porque creo que ayuda, usando el mismo concepto, bastante para entender lo que se vivía y cómo ayudaban. Tuve una preocupación desde el inicio de que este ejercicio, le llamo yo, periodístico, no fuera el periodismo duro, el periodismo del dato, a diferencia de otras investigaciones donde uno tiene que anteponer, digamos, el suceso y la prensa y el archivo, que es muy valioso para poder entender la historia. Quería que aquí aparecieran esas distintas capas que nos permitieran entrar en la historia, sentirnos parte, que nos sintiéramos en ese living, en esa estufa, que nos sintiéramos la tensión, el nerviosismo adentro del auto cuando la Dina nos estaba persiguiendo. Quería sentir lo que significaba ir con una caja en los pies, con armas, imaginando que en cualquier momento podía subirse un agente de la represión y que al lado tenía a cualquier persona que desconocía lo que tú estabas haciendo. Me interesaba mucho que la vivencia y la experiencia se tradujera en algo sensitivo al momento de leer. Y por eso también me preocupó mucho de construir escenas,
de que pareciera una película cuando estás leyendo, que ayudar al lector y a la lectora a imaginar ese mundo de ayuda en donde no prime el dato, y obviamente que lo hay, Sí. existe ese ejercicio hay periodismo, digamos, es periodismo, pero mucho más narrativo, y en ese ejercicio busqué acompañarme mucho de la literatura, leí mucho, sobre todo a mujeres, quería, quería que el libro tuviera otra sensibilidad, y creo que las historias pueden ser mejor comprendidas desde ese lugar, desde de un lugar mucho más sensible, más humano, porque eso es lo que fue finalmente lo que ellas hicieron. Había una sensibilidad, una humanidad, una solidaridad que rodeaba la ayuda a las mujeres, y no se podía, no iba a poder traducirse realmente en el escrito si es que no era así como lo hice, que era escribiendo y describiendo mucho, y tenía ese interés, y lo agradezco, y también agradezco haberlo logrado porque fue lo primero que yo me tracé, o sea, identificar la historia y decir: quiero que este libro sea narrativo, quiero que sea más cercano a la literatura, quiero que cuando lo leas te pasen cosas en el cuerpo, y quiero que parezca más un cuento, una novela, que un reportaje. ¿Hiciste lo mismo? Porque no te he leído con el libro del Negro Palma. O acá hay una aproximación más cercana, más estrecha con la literatura que tu libro anterior. Mucho más cercana, extremé, digamos, la literatura. Ya. En el Negro Palma hay escenas y construyo escenas también, pero aparece mucho la cuña, por ejemplo, que el dato me dijo Palma Salamanca. Aquí no. Aquí no, yo, y no aparezco No, tú no nunca. estás. Yo Tu no voz aparezco no. nunca en el relato. Exacto. Solo soy un transmisor, un vehículo de la historia. Soy un camarógrafo. Sí. Y eso también, en algún momento yo he tenido acercamientos, trabajé antes en una productora audiovisual, entonces quedó ahí el mundo audiovisual, el guión, muy clavado en mí, y eso también obviamente repercute en la escritura. Y se agradece porque es muy interesante y es otra la experiencia, sobre todo emotiva, que uno vive con tu libro. Te queremos escuchar, si nos puedes compartir parte de lo que es tu libro con tu lectura, todo lo que tenías que hacer, Mujeres Ayudistas en la dictadura de Pinochet, Tomás, para que también nuestros auditores sepan de qué estamos hablando y sobre todo sientan aquello que estábamos comentando. Sí, así que si están escuchando, cierren los ojos. Ya, yo voy a hacer lo mismo. Esta historia se llama Ahuyentar a la muerte, y es parte, la historia que voy a leer es parte de este capítulo. Antes siquiera de que Paulina llegara a este mundo, algunos ya pensaban en cargarla entre sus brazos. Por supuesto que su mamá era una de ellas. Estaba nerviosa por el nacimiento, pero más le inquietaba lo que pasaría cuando eso ocurriera. Había otros que la querían porque la necesitaban. Paulina era como un pasadizo en ese mundo, partido en dos. Una grieta para aferrarse a la vida, o el atajo para extinguir otra ajena. Una religiosa entra a la clínica Victoria Rousseau en Providencia. Viste su hábito azul, un cinturón de cuero le atraviesa la cintura, la cruz en el pecho, hace calor, no transpira, los tres hombres parados al final del pasillo sí. Se secan la frente con la manga de sus chaquetas. Uno usa un pañuelo. Están colorados, tienen la piel clara, lucen bigotes gruesos, bien cortados y pesados lentes oscuros sobre sus narices. Da la impresión que llevan horas allí, días, semanas quizás, hasta podrían sentir hambre. No despegan la vista de la habitación de enfrente. Es diciembre de 1975. Por el pasillo caminan pacientes y médicos, las luces frías, las paredes lavadas en blanco. Ambas iluminan a la hermana de Jesús. Resaltan su figura y pareciera que fuera a elevarse, pero camina. Aunque para hacer lo que está por hacer, preferiría volar. María Inés sabe cuál es la habitación. El padre Fernando Aristía se lo dijo y recordó muchas veces. La clínica funciona con normalidad y más allá de las emergencias y los nacimientos inesperados, los detalles que maneja en su cabeza calzan con lo que ven sus ojos. También el par de hombres de la DINA que hacen turnos para vigilar la pieza. Cuando ya está cerca de ellos, se contiene y evita mirarlos de frente. Está dentro. La mujer tendida en la cama la identifica. Se llama Julia. Se conocían de la población La Victoria antes de que fuera común que un par de centinelas usaran a las guaguas como señuelos. María Inés percibe que Julia confía en ella y le dice que está allí para ayudarla. Te vamos a sacar de aquí, a ti y a la niña. Yo sé, le devuelve Julia.
Ambas se miran cómplices cuando una enfermera entra. En sus brazos carga a la pequeña Paulina. Una manta la envuelve por completo, tiene 2 días de vida, asoma su carita entre las ropas y María Inés la mira, genuinamente, cree que es linda como una rosa. Sin titubear, la enfermera se la entrega. Hasta cierto punto también conoce el plan. Cuando siente que todas están listas allí en esa pieza acalorada, salen. María Inés lleva a Paulina, detrás de ella va Julia, la enfermera queda mirando desde el umbral de la puerta como si fuera el capítulo final de una telenovela. Caminan raudas con la mirada al frente, ignorando o queriendo ignorar que detrás de ellas van los 3 verdugos, pero su presencia se siente a metros, encima como un soplido, un fuerte jadeo en la nuca. Así y todo, no se detienen. Afuera en la calle todo luce normal y en la puerta de la clínica las espera el cura Humberto Guzmán. Al igual que María Inés había sido encomendado por el padre Aristía para rescatar a Julia y su bebé de los colmillos de la Dina. Antes de que puedan dar el mordisco, las mujeres logran montarse en el auto. Todas respiran, sienten alivio, pero al doblar en una esquina, María Inés ve que un auto avanza con ellas. «Padre, nos siguen», le dice al religioso. Y él no duda ni un segundo en acelerar y adelantar los autos que entorpecen el camino. Hay que salir de allí, de la madriguera de angostos laberintos que es el centro de Santiago. Pero los perseguidores no dan su brazo a torcer. Necesitan saber hacia dónde va la niña. Quizás sea la única forma de dar con César, su papá, que está clandestino y no se deja ver desde hace 3 días atrás. Entonces no renuncian, agilizan la marcha, van tras Paulina, que estando en la clínica era la carnada perfecta. Parte de Ahuyentar la muerte, que nos leía ahí Tomás, y que cuenta la historia de Margarita Medina, una mujer que vivía en Valparaíso, militante del Partido Comunista Revolucionario, maoísta y clandestino. Y hay algo interesante en esa introducción porque dice, era octubre del 76, no, septiembre, porque me acuerdo, era el cumpleaños, Mao Zedong, qué sé yo, algo así. Y ella, es bien fuerte su historia, porque Margarita Medina, que junto, como tú lo decías, a esta monja María Inés, generan toda esta operación que tú nos estabas leyendo con todo este ambiente también muy cinematográfico, porque así es la vida también, ¿no? Y sobre todo cuando estamos al límite. Ella había sido tomada por la DIN en el 76, ¿no? Y había sido brutalmente torturada cuando estuvo, bueno, en distintos centros de detención, tanto del puerto, Valparaíso, Viña, no sé, por esa zona, y luego acá en Santiago. Y hay algo muy bonito que tú rescatas de su biografía. Nació muerta, dice. Cuando su madre logró expulsarla apretando sus entrañas, Margarita no lloró. Y ella era originaria de Río Bueno y además se hizo cargo de sus hermanas, porque fue expulsada de su hogar por su padre por ser del Partido Comunista. Es una de las historias quizás más brutales de las ayudistas. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, claro, porque a diferencia de otras mujeres, ella pasó por la tortura. Y estando en un partido queda descolgada. Descolgada significaba que ya no tenía contacto o porque el partido había sido desmembrado absolutamente y por ende el contacto con otros militantes era muy difícil, pero también porque volver a incorporar a una persona al partido significaba mucho peligro, sobre todo cuando ella ya está identificada. Y particularmente la historia de Margarita, ella sigue siendo perseguida de cierta forma porque en Valparaíso continúa con seguimientos, que son seguimientos demostrativos, que lo que hacía la DINA era, claro, decirte, te estoy mirando, sé dónde vives, sé lo que haces. Pese a eso, ella busca conectar de alguna otra forma, y principalmente con las organizaciones de derechos humanos, para seguir ayudando. Y la abogada Laura Soto. Exacto, Laura Soto, allá en Viña del Mar. Y es muy interesante porque pese a haber vivido todo eso como tantas mujeres hicieron, y hombres también, siguieron estando por esa causa que era la vida, por sobrevivir, por otras causas que también eran cambiar el mundo. Pero, claro, aquí yo creo que hay una manifestación importante que es que todo pasa por el cuerpo y a ella le pasa por el cuerpo la dictadura, viviendo la tortura y la persecución, el seguimiento constante. Y pese a eso, se antepone a todo para cuidar a sus hermanas por un lado, queriendo arrebatarle un poco a su padre, a estas niñas que sentía que estaban siendo transformadas de una forma que no era el camino que ella creía, que eran personas con conciencia, cultas. Siempre Margarita se había preocupado de leer mucho, de estar consciente de lo que pasaba por una... Y aquí aparecen las imágenes de las abuelas también, en distintas historias. Y la abuela que le hablaba de la Guerra Civil Española, y ella
comenzaba a entender el mundo y qué significaba una guerra. Entonces, siempre, como ya decía, anteponiéndose, salvando quizás a sus hermanas, trayéndoselas a Valparaíso, luego ya moviéndose a Santiago para no ponerlas en peligro, pero seguir ayudando a otras personas. Entonces, demuestra ese valor tremendo, Una resiliencia, una una resiliencia, fortaleza. claro, y resistencia también, Sí. ese sentido de no querer caer, la importancia de poder seguir ayudando a otras personas. Él no lloró, ¿no? Él no lloró, Desde el claro. primer minuto de vida o segundos Sí. de vida. El último relato o crónica de tu libro, bien interesante también, ¿no? Y algo hacíamos mención respecto a un extranjero, una vez más uruguayo, porque hay otra gestión Sí. relacionada también ahí con el grupo de Pepe Mujica. Claro. Y acá está: el jardín crece, las flores florecen. Soledad Carrasco, que vivía en la población Miramar, en el Cerro La Cruz de Arica, junto a su pareja y sus hijas, para escapar de la pobreza, quedaron al cuidado de su madre en San Felipe. O sea, ella también piensa en sus hijas. Y estamos en el año 83 y las puertas de su casa, que básicamente es una media agua, ¿no?, de Cholguán, con condiciones bien precarias, siempre estuvo abierta para los demás y necesitado además como los jóvenes pastabaceros. A pan y a té sobrevivían. Cuéntanos un poco de esa historia que es bien significativa y que demuestra también que esto se dio a lo largo de todo Chile. Sí, bueno, ahí importante porque yo también en este libro me preocupé tanto de acercarme más a la literatura, a la narrativa, a esa riqueza que nos permite la literatura, que las historias fueran de distintos lugares de Chile. Y hay una necesidad personal y una necesidad también, creo, colectiva, personal en el sentido de que quería conocer la dictadura en otros lugares porque No no la solo conocía. en las grandes capitales o centros Exacto. urbanos. Descentralizar el relato también de la dictadura, tendemos a saber solo lo que pasa en Santiago. Sí. Yo no conocía mucho lo que pasaba en otras regiones. Enterarme en Chiloé, por ejemplo, la imagen de los relegados para mí fue nuevo. Sí. Y eso es muy interesante porque entender que la dictadura también, además de torturar, además de perseguir, además de asesinar y desaparecer, extrajo a las personas de sus lugares, sus hábitats, digo yo, y los llevó a otros lugares como castigo, Sí. para castigar también a todo su entorno. Como la Entonces, película La Frontera o La Última Claro. Frontera, sí. entonces es muy fuerte también esa imagen. Bueno, y retomando ahora con Soledad. Soledad era extremadamente pobre en un cerro de una población en Arica y pese a todo siempre tuvo ese gesto de colaborar y apoyar y cobijar a otras personas que lo necesitaban, ya lo decías tú, a los jóvenes pastaveceros, porque en un momento la droga llegó, casualmente o no, en dictadura, y empezó a atomizar a los barrios, sobre todo en lugares que eran muy pobres y que ella me decía que estaban justamente entrando a una visión distinta en el sentido de entender que había que resistir a una dictadura. ¿Qué pasaba con ese proceso de conciencia social que justamente se ve cortado por el consumo de drogas? Y obviamente esta historia que se cruza con la de Felipe Goiriene, que es un joven mochilero que llega... Sí, que se le acabaron las lucas para volver Exacto, nomás. o sea, Claro. y le encantó Arica porque había mucho sol y el mar y se vio seducido por la ciudad. Y ella se conecta con él, también con su pareja Peter, y les dice, bueno, tenemos una cama, tenemos una pieza, y si no la tenemos te la armamos. O sea, pese Nos arreglamos. Exacto, con una casa de Cholguán, con un techo que también ella describía que apenas se paraba, te vamos a dar un techo igual. Entonces, ahí uno se veía demostrada esa solidaridad y yo creo que es una historia particular porque no está dada necesariamente por la dictadura. O sea, quiero decir que este estudiante extranjero no es que fuera un militante. No tenía ni una relación. Se encontró en una Exacto. protesta, en una marcha al principio de la década de los 80, 83, y fue apresado como uno más. Exacto. Y terminó en la cárcel. Y terminó en la cárcel el año 86, que ya iba como en... Ah, era el 86. Sí, Y el 83 cuando las hijas se van. Tienes digamos. razón, Sí, pero es la década del 80. del 80. Y hay, no sé si ahí está explícito este llamado, esta advertencia, no sé cómo decirlo, que hace la dictadura respecto a
a los extranjeros, que Sí. los metió todo al grupo que eran extremistas y que había que detectarlos y denunciarlos, chileno por la patria, o Sí. sea, una cosa pero del terror. Esos panfletos Bueno, eso. aparecieron en los primeros días del golpe, creo que el mismo día del golpe, regados por el centro de Santiago. Terrible. Y conecta con la historia de Mónica, que es la primera, Sí. donde también aparecen esta figura a estos militantes Sí. uruguayos que ella tiene que ir a rescatar. Porque claro, la dictadura, todo agente foráneo, partamos desde la premisa de que había un enemigo interno que había que controlar, que había que abatir. Y obviamente el elemento extranjero sumaba a eso también, era parte de una misma narrativa. Entonces siempre existía el peligro de que militantes de otros países ingresaran a Chile a hacerle daño a la dictadura. Y claro, Felipe, aún teniendo 19 años y siendo un estudiante uruguayo, también era un peligro. Obviamente cae en un contexto que es de protesta y cae junto a otros 18, si mal no recuerdo, personas, habitantes ariqueños, digamos, y lo detectan y le dicen y lo identifican y en el testimonio, digamos, en el interrogatorio le preguntan que con quién está, que le diga Claro. nombres, y él genuinamente le dice que no sabe porque siempre con el cuidado de no delatar ni a Soledad ni a Peter, pero también siendo honesto en el sentido de que no forma parte de ninguna orgánica partidaria y que no podía hablar porque además llevaba 15 días en Arica, entonces la Claro. posibilidad de poder conectar, claro, esta amistad se da muy rápida, yo creo que porque él mismo me lo dice, porque lo logro entrevistar, también es una riqueza del libro. Te iba a Que, preguntar, sí, Ujú. claro, hay mucho conocimiento de Pipo, ¿no? Pipo, sí. En relación a quizás, porque como tú también pones diálogo y situaciones, da la sensación de que te lo hubieras entrevistado, que hubiera... Claro. ¿Y él es un hombre de qué edad hoy? Hoy día tiene 50 y algo, un poquito más. ¿Y cómo él recuerda a Soledad? Con mucho cariño, o sea, para él es una persona que le salvó la vida. Para poner en contexto, él cae detenido, luego la Fiscalía Militar de Arica dictamina una sentencia de 561 días de cárcel y obviamente él lo único que quería era volver a su país. Y ahí, obviamente, no los Sí, voy a spoilear, pero está buena, a propósito sí, de lo cinematográfico, está claro. buena ese final. Sí. Ya. Tomás, quiero preguntarte para finalizar brevemente, ¿qué hay en común? Porque por tu forma, estilo y aproximación hacia el periodismo y que no hay mucho, digamos, límite o frontera definida con el arte. A Ujú. propósito de tu revista Efecto. Entonces quiero hablar, paso el dato, revistaefecto.cl está buenísima. Yo la acabo de ver y me sorprendí. Hay que conocerla más, hay que difundirla sobre todo. Ujú. Y en este sentido, porque aquí está la literatura, está el cine, y vas relacionando un poquito, siento yo, entre crónica y ensayo, temas bien interesantes que me recuerdan un poco la propuesta también que ha hecho o que está haciendo hoy Revista Anfibia, Ujú. por ejemplo. Hablemos de esta propuesta y cómo surge Revista Efecto. Sí, Revista Efecto nace desde una inquietud respecto al ecosistema de medios, y lo hablamos ya como más de forma gruesa, la necesidad de encontrarnos con historias que obviamente conecten la actualidad, pero que nos lleven más allá, que nos desafíen a pensar, a reflexionar. Una urgencia en un momento donde el clickbait y solo el titular se nos Ay, queda sí. y hablamos sobre el titular y no entramos y no desarrollamos. Y dejamos de conocer historias. Para mí el valor de la historia es tremendo. Yo creo que podemos entender el mundo a través de las historias. Por eso también esa cercanía con el cine, con la literatura. Entiendo que cuando el periodismo hace match con eso, se pueden generar una oportunidad tremenda para generar otro pensamiento, para hilar más profundo. Y Revista Efecto nace hace un año, como digamos en la web, en las redes sociales, pero tiene 2 años de estar presando durante un año en completo el proyecto, de ver referencias. Obviamente Revista Anfibia para nosotros y nosotras es un referente de un periodismo muy comprometido con lo que está pasando. Y así nace Revista Efecto, que lo que busca es mapear los fenómenos sociales. Entonces, no siempre es lo que es tendencia a nivel noticioso, pero sí te permite conectar la noticia con eso que está, Hay cruces. que cruce, que es la capa más abajo digamos, de la piel que sentimos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las tribus urbanas,
por qué hoy día ya no vemos tribus urbanas, pero qué pasa, qué es lo que está hoy día de moda, nos permite entender a los jóvenes, qué es lo que les está interesando, por qué antes había un colectivo que se configuraba en la calle, como eran los Pokémones, por ejemplo, Sí. y hoy día no, y está más en las redes sociales. Entonces buscamos mapear distintos fenómenos como ya decía, nos permitan comprender a la sociedad de hoy. Obviamente también nos hacemos cargo de los temas urgentes hoy día y también de la memoria. Hace poco estuvimos en el Premio de Excelencia Periodística porque las historias que ¿Del Alberto escribimos, Hurtado? exacto, porque fuimos nominados con un podcast que creamos. El Efecto sonoro. efecto sonoro, claro, que es la bajada, digamos, sonora de algunos reportajes. Lo que decimos, lo que escribimos, te lo contamos al oído. Porque tiene ese gancho, digamos, de que el reportaje tú lo puedes leer, pero si no tienes tiempo para leer, no quieres leer, lo puedes escuchar poniendo tus audífonos y Me vas a encanta. encontrar lo esencial de ese reportaje, esa crónica, esa historia, para que al final, obviamente para poder colectivizar más aún la información que vamos difundiendo, pero también para buscar otros formatos que son atractivos de, de usar. Excelente, me encanta. Revista Efecto en su versión escrita, revistaefecto.cl, y por supuesto también esta versión de podcast o sonora que se llama Efecto Sonoro, en las mejores plataformas. Exacto, muchas Tomás García Álvarez, periodista, también fundador de esta revista que estábamos hablando, no se la pierdan, búsquenla, y también del libro El Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga, y todo lo que tenías que hacer, Mujeres Ayudistas en la dictadura de Pinochet, del cual estuvimos hablando esta tarde acá en Frecuencia Literaria, publicado por Alquimia Ediciones. Muchísimas gracias, felicitaciones, Muchísimas realmente tienes gracias. mucho talento, un gusto leerte, aunque sea de un tema tan doloroso que yo te decía, que uno vuelve a revisar desde otras aristas acá, y que siempre duele, pero acá hay un bálsamo, como decíamos al inicio, y además un rescate muy importante a la memoria y sobre todo un homenaje a estas mujeres ayudistas. Sí, Gracias, muchas Tomás. gracias a ti y sobre todo por haber leído el libro, porque pero por supuesto. fue una conversación muy rica en ese sentido, de poder bucear también en esas capas del libro, así que agradecido también por la conversación. Gracias a ti. Y nos vamos con música. ¿Te gusta Denver? Sí, me gusta, ¿Sí? me gusta. Me tincó que te podría gustar. Sí. No sé. Nos vamos con Las Fuerzas y quédate aquí porque ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto. Chao.